Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando una temporada del podcast de Human Leader. Estamos muy contentos. Estamos arrancando el segundo año, la tercera temporada y un año nuevo, el 2021. Estamos en enero. Estamos empezando. Sí, sigue todo esto. La verdad es que la misma pandemia que teníamos el 31 de diciembre, la misma situación económica que estamos viviendo, todo sigue básicamente similar. No es que hayan cambiado muchas cosas. Quizá por ahí hay algunos memes que estos primeros días ya nos ha dado algunas sorpresas el 2021, pero lo cierto es que no deja de ser un inicio. 2021 es una manera interna, es una manera personal de resetearnos, de volver a reenfocarnos, recalibrar, reconectar, reinventar. Entonces, pues estamos, la verdad es que muy, muy contentos. Personalmente lo estoy y no había mejor manera de empezar esta temporada que con una gran invitada, Montse Ventosa, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Montse? Muy bien, muchas gracias, Rogelio, por invitarme a compartir estos nuevos principios, ¿no? Estos regalos que nos hace cada año la vida, ¿verdad? De volver a empezar. Muchas gracias. Me decía ahorita Montse antes de que empezáramos, me decía, oye, Rogelio, ¿y cómo diste conmigo? Digo, bueno, a finales del año pasado coincidimos ahí en unas conferencias donde participamos. Vi el tema que ella iba a dar, me puse lo que generalmente hago, me puse a stalkearla en LinkedIn, ver las pláticas que había estado dando. Entonces dije, tiene que ser Montse con quien arranquemos esta tercera temporada, porque estoy seguro que va a ser una manera muy, muy poderosa de traer estos conceptos que el día de hoy queremos platicar. Y bueno, Montse, la primera pregunta que generalmente me dicen que siempre es la más compleja, no lo sé, tú me irás diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién es Montse Ventosa? Bueno, pues la verdad es que es un privilegio, Rogelio, este doble nuevo inicio de año y nuevo inicio de tu sesión, ¿no? De tu nueva colección. Entonces, ¿quién soy yo? Pues es una pregunta que necesitaría demasiado rato porque tengo muchos años ya. Pero si tuviera que definirme, me definiría como una persona como una mujer, una madre trabajadora que pues fui la primera persona de mi familia en tener una carrera, la primera mujer en hacer una empresa, la primera persona en hacer un Executive MBA cuando ya tenías más de 40 años. Entonces me he acostumbrado a ser la primera en muchas cosas y eso es bueno y es malo porque a veces te hace demasiado competitiva y te acostumbras tanto a romper paradigmas que la normalidad te aburre soberanamente. Entonces, además crecí viendo a mi padre siempre quejarse del trabajo, qué horrible, sufriendo, y cuando no tenía también. Entonces, con una relación amor-odio con el trabajo, entonces siempre he pensado que el trabajo puede ser fuente de crecimiento y no de sufrimiento. Entonces, con eso, pues podría decir muchísimas cosas, ¿no? Pero soy pionera en homeschooling. Mis hijos empezaron a hacer homeschooling antes de que existiera el COVID, muy colaborativa, compasiva. Soy muy familiar y más introvertida de lo que parezco y en mi tiempo libre me gusta no hacer nada y estar en mi casa con los míos, leyendo, compartiendo ideas. Atleta aficionada, fui atleta cuando era muy joven y subcampeona de Cataluña de los 1000 metros, entonces ahora estoy volviendo a retomarlo con muchos kilos de más que cuesta mucho quitarlos y muy poco ponerlos, como los malos hábitos. Y pues, ¿qué más? Una viajera y una enamorada de México, ¿no? Mexicana adoptada. Llevo aquí 2 años. Por mi acento los oyentes escucharán que soy de Barcelona. No tengo tanto acento porque mi marido es inglés, entonces a veces soy más británica que española en algunas cosas. Pero bueno, muy feliz de estar aquí y feliz de poder estar en un país tan maravilloso como México, que nos tiene enamorados. Muchas gracias. Coincido contigo en que eso de no hacer nada es una de las mejores actividades que podemos tener y la verdad es que también lo disfruto tremendamente. Bueno, y para seguir con el tema de ser la primera, también eres la primera mujer de la tercera temporada y la primera invitada de la... ¡Ay, bueno, Rogelio! Y eso que no lo sabías, ¿eh?
Sí, entonces ya ves, ahí se va conectando todo muy padre. Déjame empezar con este tema que nos platicabas ahorita un poco de cuando tú ibas creciendo y veías a tu papá con el tema de amor, odio, trabajo. Siempre tiende a ser un tema complejo de si el trabajo es una manera de trascender, es una manera de subsistir, de sobrevivir. Y esto tiene mucho que ver, creo yo, en la manera en la que nos vamos planteando nuestros propósitos de vida, nos vamos recalibrando y reiniciando. Entonces, más allá de cuál es el pensamiento que yo puedo traer ahorita, ¿cómo empiezo a hacer esas conexiones positivas con mi trabajo? ¿Cómo empiezo a traer un propósito de vida donde mi conversación no sea quejarme de mi jefe, de la empresa, de mis compañeros, sino que realmente con todo y lo que ello conlleva, porque me queda claro que como cualquier relación humana no es fácil, ¿cómo empiezo a tener ese propósito personal, por un lado, pero también profesional en camino a la trascendencia, Montse? Pues fíjate que yo recuerdo una vez que escuché al director del Museo Thyssen, amigo mío, Evelio, y Evelio estábamos hablando de trabajo y estábamos dando una conferencia y él dijo, cuando alguien le preguntó, ¿y para ti qué es el trabajo? ¿No? Y él dijo, el trabajo es algo muy íntimo. Y a mí se me quedó eso de que el trabajo es muy íntimo, ¿no? Pero en realidad, con el paso de los años, realmente si lo piensas, el trabajo es la máxima expresión de nuestra intimidad, de nuestro ser interior, que en nuestros comportamientos, en lo que hacemos, se expresa. Entonces, es como si todos fuéramos artistas, como si el trabajo fuera nuestro canvas, nuestro lugar para aprender y para ser nosotros mismos. Y yo creo que eso es algo que ha cambiado con los años y en el pasado quizá existía el mal, no sé por qué, mala asunción de que el trabajo era un lugar donde jugabas un rol y la gente no podía expresarse, ¿no? Pero realmente con la necesidad de innovación, el cambio acelerado, la capacidad de aprender, la colaboración, el mundo tan complejo, en el trabajo tienes que ser tú mismo, tú misma. Y para eso el trabajo es como un canvas en el que tú te expresas y te representa, ¿no? Porque sin duda, si en el trabajo te va mal, en la vida te va a ir mal. Y si en la vida te va mal en el trabajo, es decir, somos una persona. Y el trabajo es una oportunidad de probar cosas para nuestra vida y al revés, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la manera de enfrentar el trabajo y por eso tenemos que buscar un trabajo en el que podamos cumplir nuestro propósito de vida, ¿no? Y es lo que tú muy bien decías. A veces pensamos que el propósito de vida es algo muy trascendente, muy imposible, muy utópico, pero en realidad es ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Por qué te gustaría ser recordado? Porque puedes poner tu granito de arena que se puede convertir en una montaña súper grande, ¿no? Entonces siempre puedes hacer algo y como tú decías, es un lugar para ser protagonista, no víctima. Me ha encantado lo que has dicho de la queja, ¿no? No sirve de nada, la queja nos llena de negativismo, nos ancla, nos hace enfermos, nos pone enfermos y enfermas el estar quejándonos. Yo en mi casa una vez, porque además somos muy críticos y es muy fácil caer en la queja, tenemos una tendencia a ver qué falta. Y dije, pues esto es una casa libre de quejas, ya no vale quejarse. Y si te quieres quejar de algo, tienes que traer 3 cosas buenas, ¿no? Entonces el trabajo, obviamente, como la vida no es perfecto. ¿Y van a ver... ¿Cómo te funcionó eso? Me gustó eso de, a ver, aquí no te quejas y traes 3. ¿Cómo funcionó eso en la casa? Pues fíjate que funciona bien. A ver, es muy difícil, ¿eh? No hemos implementado castigos ni nada, pero sí que... y con mis hijos, sobre todo, los niños son muy quejicas. Si lo piensas, se quejan mucho de, ay, es que. Todos son excusas, ¿no? Entonces, al principio tienes que forzarte porque no te sale natural. Sí. Entonces, tienes que hacer un gran esfuerzo pero sí puedo decir que si comparo ahora con antes de esa regla y el esfuerzo que hemos puesto todos, hay menos quejas. El famoso funciona. No es justo, ¿no? Que siempre lo traemos. Sí. No es justo. Los niños. Oye, Montse, ahorita decías cómo podemos trascender y cómo podemos conectar con el trabajo, vida-trabajo, pero muchos crecimos en un ambiente donde nos decían que teníamos que separar el trabajo de la persona. Y tú ahorita bien lo decías, que estás jugando un rol, te estás poniendo la máscara y te decían, oye, al momento que tú llegues a la puerta de tu casa a las 6 de la tarde, después de un arduo día de trabajo,
tienes que quitarte el saco de empleado y entrar como si nada hubiera pasado. Y viceversa, al momento que llegues a las 8 de la mañana a tu trabajo, quítate el de padre de familia, madre de familia, con todo lo que eso implica. Pero estamos dividiendo la persona, estamos dividiendo los mundos y pensamos que son así como un mundo para el otro es oscuro. En el trabajo el personal tiene que ser oscuro, sí. Era en el pasado, pero también luego esto fue evolucionando a hablar de equilibrio vida-trabajo y entonces lo ponemos en una balanza como si tuviera que ser perfectamente simétrico y entonces también esa línea en medio y se vuelve complejo. ¿Cómo haces esa conexión que ahorita nos decías, Montse, y nos empezamos a quitar todos esos juicios que se vienen cargando de toda la vida? Pues fíjate que yo opino que no es fácil porque efectivamente hemos crecido, pero es un cambio de chip, ¿no? Y un cambio de... Y el primer paso, las organizaciones y los profesionales de recursos humanos que nos dedicamos a esto, tenemos la responsabilidad, los líderes, de crear un espacio inclusivo, ¿no? Y cuando digo inclusivo me refiero a un espacio donde haya seguridad psicológica, y eso lo ha demostrado Google en sus estudios, y hay muchos ya autores que hablan de ello, pero al final es que la gente pueda ser ella misma. Yo cuando dirigí Great Place to Work, el ítem que más correlacionaba con el ser un Great Place to Work era que pudieras ser tú mismo o tú misma en el trabajo. Entonces, por parte de las organizaciones, tienen que crear un espacio en el que la gente se pueda expresar, porque si decimos, oye, tú habla, y cada vez que habla, ¡pum! ¿No? Que además, pues aquí nos dicen que los españoles somos directos, pero aquí los regios también. Zasca. Sí, entonces eso no está bien porque realmente a la persona le estás diciendo, sí, sé tú mismo, y cuando te dice algo diferente, entonces realmente crear lugares, por eso hablo de inclusivos, me refiero a que cada persona pueda ser ella misma y traer sus diferencias. Y eso es imprescindible porque en las organizaciones gestionan mucha mayor complejidad y el ser una persona de 9 a 5 y otra fuera ya no tiene sentido, más ahora que nos hemos llevado literal el trabajo a casa. Sí. Tú estás en mi casa ahora y yo estoy en la tuya. Entonces, pues es aún más íntimo, si te fijas. Entonces, realmente, y como personas también tenemos que saber y correr el riesgo de ser nosotros mismos. Play it safe y jugarlo seguro a nunca equivocarte. No, te vas a equivocar, acéptalo, pero sigue intentando encontrar tu voz. Entonces tienes que tener un poco de valentía. Igual que las organizaciones tienen que generar ese entorno seguro, las personas tienen que arriesgarse y tienen que ser capaces de ser un poquito valientes para ser ellas mismas y ellos mismos, porque tú lo has dicho muy bien. ¿Cuántas organizaciones? Oye, ¿qué opinas? Sí, muy bien, sí, de acuerdo. ¿Sales? No, pero esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Esto es un relajo, no se puede. Pero aquí fuera no era el lugar, era allí dentro. No, claro, pero no voy a quedar mal. Entonces, eso es group thinking y eso pues nunca lleva a crecimiento. Ya. Oye, Montse, llega el 1 de enero del 2021 y entonces Rogelio dice, necesito hacer un cambio, no importa que todo siga igual, yo quiero hacer un cambio, tengo que empezar por mí, quiero conectar mis mundos laborales, personales, quiero tener un propósito de vida. ¿Cómo podemos empezar a trabajar ese propósito de vida? Y mucha gente, no sé si ya tuviste la oportunidad de ver esta película nueva de Pixar, la de Soul. Y si no, no voy a hacer mucha publicidad, pero hay una frase donde uno de los personajes dice, es que yo quiero caminar y ver el cielo. Y el otro le dice, eso no es un propósito de vida, eso es algo que haces y a veces... tú lo decías, oye, no es tan complejo el propósito de vida. ¿Cómo podemos mantener o crear un propósito de vida poderoso, sencillo, pero sencillo que sea poderoso para nosotros? O sea, que realmente el tener la capacidad de ver el cielo, las montañas o simplemente caminar sea parte de mi propósito y con gran significado. ¿Cómo lo hacemos, Montse? Pues fíjate que la verdad es que en realidad pues esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que dice Soul está construyendo sobre lo que han dicho muchos otros, ¿no? Y había una frase de Oscar Wilde que decía, oye, te he escrito una carta muy larga porque no tenía tiempo para escribirte una corta. Entonces, el propósito es un poco lo mismo, hay que dedicarle tiempo.
y huir de lo que te han dicho otros, y hay que hacer dos cosas. Una es dedicarle tiempo y ser sincero o sincera. Ahí no vale aparentar ni tener ego. O sea, desde el ego nunca vas a encontrar el propósito real, porque el propósito real está en ese alma que todos tenemos, y es como a mí me gusta verlo como un mini, hay gente que habla del niño interior, la niña interior, mil cosas, pero al final es como un whisper, como un susurro. Y todos lo sabemos, pero nos vamos alejando en la vida porque lo vamos comprometiendo por ciertas cosas, ¿no? Entonces, momentos como estos, películas como estas, nos recuerdan la importancia de conectar con nuestros sueños y esas cosas pues que uno soñaba y a veces piensa que es una tontería, pero no lo es, ¿no? Y el propósito, pues sí, realmente mirar y ver el cielo es mucho, porque hay mucha gente que mira y no ve nada, que oye y no escucha, que habla y dice muy poco, ¿no? Entonces, da igual, no para con los demás, pero contigo mismo y contigo misma. Y eso es muy peligroso, porque realmente, y hablando, y lo hablábamos antes, ¿no? De los ciclos, cuando haces ese ejercicio tienes que estar preparado y preparada para darte cuenta que la vida que tienes... Había una película española, se llamaba, me parece, como Todo lo que tienes que hacer para ser feliz, o algo así, y básicamente era, te tienes que casar, tienes que tener... Y era una chica que lo hacía todo y decía, pues es que soy muy infeliz, he hecho todo lo que me han dicho y soy tremendamente infeliz. Entonces, al final, no hay una receta, pero hay que ser valiente y decir, ¿esta vida que tengo es la que quiero o no? Y dar los pasos, pero el primer paso para reconectar, como tú decías, es mirar hacia adentro y escucharte de verdad qué es lo que quieres hacer, porque al final solo hay una vida y es para vivirla. Y todos los demás papeles, no recuerdo quién era, los tienen otros, ¿no? El tuyo y la originalidad, la autenticidad se nota. Entonces, un propósito que es tuyo, auténtico, pues es muy poderoso. Ya, quiero hacerte un chorro de preguntas. Me enrollo, me emociono estas preguntas. No dices otra cosa y también te lo quiero preguntar y ya no sé si te puedo hacer tantas preguntas. Porque claro que sí. Se me van olvidándose el tema, pero bueno, déjame empezar a conectar alguna de las cosas. Hace ratito, al principio decías que uno de los temas, o una cosa que te gusta a ti hacer mucho es no hacer nada. Y no hacer nada no es sencillo, requiere mucha voluntad. Es en los momentos que generalmente la creatividad, la paz empieza a salir. También hablabas del ego y me gustaría que nos pudiéramos detener ahí un poco en el ego, en lo que nos jala hacia abajo, nos lleva y no nos permite. El ego, para empezar, no nos permite no hacer nada, que es tan poderoso. Y al final dices, aceptar la vida que tengo. Los demás papeles ya están ocupados y el que está es este. Y sí, siempre tengo la posibilidad de cambiar porque soy un convencido personalmente, y lo he vivido, de que todos podemos cambiar si nos lo proponemos. Pero ¿cómo desde el no hacer nada, desde el ego, desde el propósito, desde el aceptar mi papel, lo puedo hacer desde un tema de sencillez? Porque si tengo una casa, voy a querer una casa más grande. Si tengo la casa más grande, ahora quiero la casa más grande. Y si tengo un carro, quiero uno que tenga 5 ruedas y luego uno de 6. Y si tengo un yate, siempre va a haber alguien que tenga uno más grande que el mío. Entonces, ¿cómo acepto eso con sencillez, con sentirme feliz con lo que hay? Sí, seguir mis sueños, definitivamente. Sí. Pero si no, como tu amiga, ¿verdad? O el ejemplo que nos dabas, oye, ya hice todo para ser feliz y ya tengo 70 años y no he sido feliz, y ya desperdiciaste toda una vida. Sí, pues qué buena pregunta. La verdad es que fíjate que yo creo que el ego nunca es nada malo, como todo, ¿no? Porque es nuestro. Pero el ego es como un dictador. Pero es como los niños, si lo mimas demasiado, pues se vuelven dictadores, ¿no? Y te abusan y te vuelves su esclavo, ¿no? Al final. Y ese es el problema, porque en el fondo el ego cuida, y en la descripción a mí me gusta mucho la de Freud, ¿no? El ego, el id y el superego. El ego en realidad está muy cerca de quién eres tú, es el que equilibra tus deseos con lo que puedes, con el deberías. Entonces está bien. Pero claro, si le dejas que se salga de control y lo alimentas, pues es como el azúcar, ¿no? Te lleva a lugares. Entonces el ego
Y además te lleva a lugares de los que puede que nunca puedas regresar y todos vamos a caer en sus tentaciones, ¿no? También habla Joseph Campbell del camino del héroe y te va a caer en las tentaciones y te hace sentir muy bien porque es un subidón de azúcar, es muy rápido. Oye, mira, qué bien lo has hecho, te dice tu jefito, ay, qué bien, pero si tú no te lo crees, da igual lo que te digan. Entonces, el no hacer nada, ¿cómo liga con eso? Porque, mira, yo hubo una época pues, que tenía el ego mucho más grande y madrugaba mucho. Yo además me jactaba y decía, no, yo duermo 3 horas, 4 horas, soy súper lista y súper woman. Y aquí tengo mi empresa, ya mira, sé mucho. Y un día mi esposo me dijo, oye, mira, me he comprado este libro de Why We Sleep y ya se ha acabado, aquí tienes este reloj, tú vas a dormir 7 horas porque dormir menos, bueno, me obligó realmente porque dormir tan poco que tú piensas que es tan bueno, te realmente genera Alzheimer, es muy malo. Y eso fue el primer hábito. Entonces, yo siempre me despertaba muy temprano y me gusta irme a dormir. Entonces, me despierto casi cada día, salvo excepciones, a las 5 de la mañana. Intento que ese espacio, que un día siquiera pues para trabajar, no sea para no hacer nada. Sí. Porque al final eso es mindfulness, ¿no? El estar presente. Y a veces, literal, me levanto, me tomo café, tengo mis libretas, la libreta del de eso, que el libro de no sé cuánto que hace. Y a veces digo, fíjate que llevo 2 horas aquí y no he hecho nada. Entonces, al principio me parecía que is something wrong with me, ¿no? Me debe pasar algo. Pero realmente es un momento en el que escuchas esos susurros que es tu real, que el ego está tranquilo porque no hay nadie más. No tiene que aparentar, no tiene que impresionar. A él le encanta y es el momento en el que tú puedes hacerte su amiga, ¿no? Sí. Y la verdad es que está ese libro del Club de 5 a.m., de Robin Sharma, ¿no? Que habla del club de las 5 de la mañana y lo leí para ver, digo, voy a al menos justificar que no estoy tan rara y no está mal madrugar. Y la verdad es que pues sí que es bueno el no hacer nada, someter al ego a control y ahí sí ya ser tú mismo y tú misma, ¿no? Ya. Y en este camino, que no ha de ser un camino fácil cuando lo vas desarrollando, seguramente te enfrentas al tema de la culpa, así sea que nadie te esté viendo. Y de repente dices, oye, ya llevo 2 horas, ya son las 6:30 de la mañana, ya desperdicié todo el día, ya se acabó. 6:30, ya no, es más, ya vamos a dormir otra vez porque ya se acabó. ¿Cómo lidias con la culpa? Es una pregunta muy buena. Fíjate que en Gestalt, que yo pues me gradué en ello, en Gestalt la culpa es retroflected anger, o sea, ira, enfado que te vuelve hacia ti, retroflexión, no sé cómo se diría en español. Entonces, en el fondo, la culpa yo creo que nunca se te cura del todo y yo no voy a decir soy una experta porque aún me culpo por muchas cosas, pero yo no creo tanto en el perdón a los demás, entiende al otro, si no empiezas por ti. Sí. Y entonces es algo que yo hago muy mal porque soy una persona muy, muy exigente y cuando los demás me han juzgado, yo ya he juzgado más por 10. Cuando hago una cosa, la repito, me arrepiento de mis errores. Entonces, esa culpa y las madres que trabajamos, pues siempre te culpas porque no estás con tus hijos y si estás con tus hijos te culpas porque no estás. Ese sentimiento de culpa es casi innato, ¿no? Entonces no puedo decir que lo tenga superado, pero sí que he aprendido en esos momentos de no hacer nada y con la meditación el realmente empezar perdonándome a mí misma como perdono a mis hijos y dejar de juzgarme y pensar que cada una de las decisiones que he hecho, aunque haya sido la peor, lo hice con la mejor intención, ¿no? Y tener ese momento y ser capaz de tener ese sentimiento al final hace que lo hagas con los demás y no puede ser al revés. No puede ser que tú quieras perdonar a otros si no sabes perdonarte a ti. Y no que puedas que no tienes. Exacto. Sí. Oye, Montse, ¿y cómo en este camino de aceptar, de perdonar, de empezar por uno mismo, como todo en esta vida tiene sus luces y sus sombras, ¿cómo evitas irte a la sombra de la procrastinación y decir, bueno, ya eso de no hacer nada ya me gustó y aquí me quedo en la isla procrastinando? Pues fíjate que es verdad, además la procrastinación es algo que también es muy natural por el miedo a fallar, ¿no? Pero es más del ego.
Fíjate que realmente, y habla Robin Sharma en su libro, ¿no? De eso, realmente cuando tienes ese tiempo para no hacer nada, te vuelves como mucho más productivo, porque estás más preparada para el día. Entonces, realmente yo creo que lo mejor es no luchar con la procrastinación y realmente escucharla, ¿no? Y qué nos está diciendo, y probablemente es que esa tarea nos esté dando miedo o que no sea lo correcto o que no tengamos que hacer eso. Entonces, cuando venga la procrastinación hay que revisitar lo que sea que queríamos hacer y no hacemos y darle una vuelta, porque igual es que hay que hacerlo de otra manera. Sí. Me encanta lo que dices. De hecho, etimológicamente la raíz griega de procrastinar es el cuidarse y el darte cuenta. ¿En serio? Sí, el darte cuenta, porque siempre lo asociamos con algo malo. Y pícale en YouTube procrastinar y van a venir todos los videos de yo te voy a ayudar a que no seas flojo. Y no necesariamente, como todo, Sí. de hecho, ahorita luces y sombras, pero la procrastinación tiene que ver también, y lo acabas de decir, con el darme cuenta de que quizá me está cuidando de algo, ¿verdad? Quizá hay algo de lo que tengo que darme cuenta y por aquí no es, o por otro lado, o a lo mejor definitivamente me voy de todo esto. Claro, es que además fíjate que no lo había pensado, pero la etimología pro es hacia adelante. Sí. Y uno puede pensar que te está deteniendo y te está echando hacia atrás, pero en realidad puede ser que lo que tengas que hacer no sea lo que tienes que hacer o lo que quieras hacer, ¿no? A veces efectivamente es una protección. Ya. Montse, ¿cómo ves? Me gustaría que nos compartieras tu visión. ¿Qué es para ti las competencias que tiene que tener un líder en el futuro? Y hablando del futuro, estoy hablando de hoy a 24 meses en toda esta vorágine, todo este cambio, todo lo que está viniendo. ¿Cuál es ese perfil? Pero no un líder, director de la empresa, dueño de la empresa. Somos líderes en nuestra familia, somos líderes cuando tenemos un proyecto personal, un hobby con nuestros amigos, cuando cuidamos a nuestros hermanos, a nuestros papás. ¿Qué perfil debemos tener como persona líder? ¿Hacia dónde tenemos que movernos en no esta nueva normalidad, sino esta nueva realidad que vivimos? Pues sí, esa es muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que, y lo has dicho tú antes también, el primer paso sería la conciencia, ¿no? El darnos cuenta y el conocernos a nosotros como personas, ¿no? Yo opino que ser un líder no es mandar, no es ordenar, ¿no? Porque eso es ser jefe, sino que realmente un líder es alguien que inspira a que otras personas saquen lo mejor de ellas. Todo lo que hemos estado hablando, ese propósito, ese yo auténtico, lo saquen y decidan sacarlo, porque no puedes forzarlos. Entonces, ese líder es como, y no es un amigo, pero es alguien que es capaz de generar esa confianza. Y fíjate que a mí me gusta hablar de que no gestiona personas, porque tú quieres que te gestionen, ¿no? Gestiona relaciones. Un líder es como un jardinero. Somos jardineros y además me gusta esa metáfora porque yo creo mucho en la teoría del bonsái. Y aquí en México se dice mucho, ay, es que esta persona está chiquita. No, pues tú estarás chiquito. ¿Qué es eso? O sea, la persona no es chiquita o grande. O sea, una secuoya puede ser o un bonsái o el árbol más grande del mundo. ¿De qué depende el terreno? Si lo pones en una maceta chiquita, pues va a crecer chiquito. Si le das mucha tierra y le quemas y le das sus condiciones, entonces, para mí, un líder gestiona relaciones y crea cultura. La cultura no es algo aparte. A veces a nosotros, que además nos llamamos antes talento, cultura, experiencia, era como, no, la cultura no. La cultura no son los valores en la pared. La cultura no es un reconocimiento un día. La cultura es cada día, cada minuto. Tú como líder estás generando esos comportamientos y estás influyendo a la gente. Si no eres capaz de hacer eso, pues no puedes ser líder. Y además un líder no puedes pensar que a todo el mundo le vas a caer bien, que te van a hacer un 360 y vas a salir todo estupendo, porque tienes que tomar decisiones difíciles y proteger a tu equipo y parar los golpes. Entonces, tienes que estar preparado para no ser tan popular. Eso me lo dijo un profesor, Roger Elks, en el MBA al principio. Dijo, no, pues sí, aquí ¿quién quiere caer bien a la gente y gustar y ser, como dijo, un influencer? Sí, pues no puedes ser líderes. O estás que acá.
Exacto. Tienes que saber que no van a gustar. Entonces, yo creo que tiene que ser valiente para eso y tiene que ser capaz de crear ese caldo de cultivo que decíamos de la seguridad psicológica, ¿no? Y para eso a mí me gusta mucho, el líder para mí tiene que tener el ego bajo control y a mí me gusta la metáfora de la H. Sabes que la H no suena. Sí. La H en inglés sí un poco, pero en español no. Entonces, pero si no está, y yo ahora escribo huevo sin H, se nota mucho. Sí. Pues así es un líder, ¿verdad? Entonces, el líder, las 3 Hs del liderazgo que aprendí de José Luis Jiménez en Avertis, que es la humildad, el humanismo, que todos somos seres humanos, y el humor. Entonces, con eso al final, pues vamos a llegar mucho más lejos, ¿no? Que con el ego. A lo mejor no nos van a reconocer tanto, pero a largo plazo, sí. Entonces es humanismo, humildad y humildad. Y humor. Y humor. Todo el humor, qué complejo es de repente, ¿verdad? En muchos ambientes laborales, no la burla, sino el humor sano, la diversión, el conectar desde ahí. Es que fíjate que el sentido del humor, y no sé si, igual porque mi marido es inglés y los ingleses y los españoles tenemos un sentido del humor muy diferente, pero el humor es una manera de expresar muchas cosas también, ¿no? Y últimamente tengo el hobby extraño de ver películas esas de humor muy tontas, como Dos tontos muy tontos, que a mí me hacen reír mucho porque me hacen desconectar, pero muchas hacen una crítica social bien fuerte, sí. Pero bajo el humor, ¿no? Y sobre todo también cuando hay mucha presión, el humor, y tú lo has dicho, no es burlarte y no es reírte de. Sí. En inglés siempre le decimos a mis hijos, ¿no? I'm not laughing at you, I'm laughing with you. Sí. ¿No? Me estoy riendo contigo, no de ti. Sí. Montse, quiero agradecerte tremendamente que nos hayas acompañado a este primer episodio. La verdad es que nos dejas reflexiones, palabra mexicana, nos dejas reflexiones muy chidas, muy profundas que nos permiten seguir pensando, nos deja, o al menos me deja a mí el llevarme temas sobre hay que seguir estirando algunos hilos, algunos cordones para profundizar desde una manera personal en este tema. Pero antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer aquí a esta conversación o alguna reflexión final que nos quieras dejar, Montse? Bueno, pues fíjate que yo diría sobre todo el escucharnos mucho más a nosotros mismos y escuchar menos a los demás, ¿no? Y crear momentos pues de no hacer nada y estar en silencio para escuchar esas voces que tenemos internas, ¿no? Pero la pregunta que no me has hecho es la pregunta que yo te haría, oye, ¿y tú? ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito en este 2021, y creo que lo tengo bastante claro, o lo tenía hasta antes de que empezáramos esta conversación, tiene que ver con la reconexión y la reinvención. Me encanta el poder estarme reinventando constantemente, el estar conectando lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Es tremendo el aprendizaje que yo me estoy llevando. Entonces, este es mi propósito, y desde que empezamos en Human Leader, desde que empecé aquí en Human Leader, es cómo puedo trascender a través de los demás, cómo puedo trascender conectando y aprendiendo de los demás y dejando un poco de contenido, un poco de conocimiento como el que tú tan amablemente nos has compartido el día de hoy, que eres la primer mujer y la primer invitada de esta tercera temporada del primer episodio. No, pues muchísimas gracias, Rogelio, un gran honor y además felicidades por no procrastinar y estar en tu tercera edición, porque además ahora está muy de moda, pero tú fuiste pionero y has roto mucho paradigmas y sobre todo pues muchísimas gracias por crear estos espacios, porque al final estos son espacios también en los que uno se da tiempo, y te puedo asegurar que como yo soy muy matutina, como puedes, pues la hora que me levanto a estas horas siempre ya mi energía, pero tengo que decir que me ha reenergizado nuestra conversación, así que feliz y a la orden, como decís aquí, para lo que haga falta. Muchas gracias, Montse. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí en
en este primer episodio de esta tercera temporada. Sigamos reconectando, sigamos reimaginando, sigamos reinventando. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir ampliando esta conversación. Nuevamente, gracias, Monse. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Gracias. Bye.